Creo que ya está en la línea telefónica nuestro invitado, don César Febres Cordero. Si es así, pues le damos la bienvenida. Don César, buenos días. Ah, caray. Tenemos este inconveniente, ingeniero Algo Mendoza. pasó, algo pasó. No No se podemos escucha nada, hay conectarnos un con don audio Sí, César ahí bajito por mi está, Febres lado. ahí Cordero. está César. Ahí está César, ahí está. Ahí ya lo escuchamos, Alcidito. Buenos días, A ver, César. ya, pues entonces, perfecto. Para Buen empezar día, la ¿cómo entrevista, están? No, ingeniero. no puedo escucharlos muy bien en este momento. No entra bien el audio, está bajo. A ver si le podemos dar un poco más de retorno a César Febres Cordero, que no está por la vía digamos, de telemática, sino a través del retorno telefónico, y parece que no nos escucha tan bien. Ahora Ahí, sí me ahí escucho de bien. todas maneras Bueno, queremos hacer una prueba, a ver si nos escucha mejor, César. ya los escucho mejor ahorita. Excelente, excelente. Gracias. Bien, como decía don Alcides Montilla, estamos aquí en Punto de Vista a través de Atalaya con el conocido analista político, joven analista político, pero de muchas luces, que es César Febres Cordero, con quien vamos a hablar inmediatamente. Él es editorialista de Diario Expreso, tienen también, ahí hacen un podcast, es también analista político en la colega RTP, y pues vamos a iniciar la charla con César. En estos momentos, Alcidito, usted estaba justamente ya haciendo las primeras preguntas para nuestro segundo invitado del día de hoy, cuando tenemos toda esa playa de todo ese, no es un rosario, es casi dos rosarios de candidatos a la presidencia de la República. Sí, un saludo pues para César Febres Cordero Loyola. César estaba antes de empezar esta entrevista nombrando a las 19 personas que hasta el momento aparecen como precandidatos a la presidencia de la República. Eh, Demasiados nombres para un país en donde van a votar solamente 10 millones de personas. ¿Habrá una depuración de estas listas? ¿Será posible aquello, César? Primero que todo, muchas gracias por su invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Me honra mucho su recibimiento. Para responder a su pregunta, eh, en muchos países donde hay funcionalmente bipartidismo, un sistema solamente de 3, 4 o 5 partidos, existen realmente candidaturas de decenas o docenas de listas distintas, muchas de ellas locales. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente pocos partidos están institucionalizados y tienen una representación efectiva de una buena parte de la población. Lo que ocurre en el Ecuador, a diferencia de esos otros países, es que aquí no hemos logrado adoptar mecanismos que generen partidos representativos, fuertes y duraderos, o, en su defecto, un proceso de primarias que canalice las tendencias, como hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en que las últimas elecciones, al menos para la presidencia, hubo primarias de centro, derecha e izquierda. En Chile y en Brasil hemos visto alianzas tanto pre como post elección, donde se van formando coaliciones cada vez más grandes que le dan gobernabilidad a los distintos presidentes, o por lo menos una posición un poco más firme, donde uno puede reconocer fácilmente quién es la derecha conservadora religiosa, quién es la derecha liberal, quién es la izquierda socialdemócrata, quién es la izquierda verde, quién es la izquierda comunista, quiénes son los del centro, atrápalo todo por ahí que se suman. Hay un criterio más serio, pero en el Ecuador no lo hemos podido hacer. Hablamos mucho de la dispersión en el Ecuador. Antes de comentar sobre estos binomios, sí quisiera decir, recordemos cómo, por ejemplo, en el 2021, que se hablaba de dispersión, teníamos realmente 5 bancadas que en teoría debían ser representativas. Eran la Revolución Ciudadana como la izquierda dura, Pachacuti como la centroizquierda e izquierda ambientalistas y más progresista, la izquierda democrática que se había movido al centro, el Partido Social Cristiano en la centro-derecha y el BAN del gobierno más firme en la derecha, supuestamente liberal, con elementos libertarios adentro.
Eso hubiera funcionado como un modelo, un sistema interesante. Sin embargo, recordemos cómo, aparte de los camisetazos y de las incongruencias ideológicas, también tuvimos la implosión de la idea de Pachacuti, que es decir, en el Ecuador los partidos no se comportan como deberían. Ahora, finalmente, sobre estos binomios, para no excederme mucho, aquí tenemos unas cosas ridículas. Primero, primarias que ocurren después de que ya se haya anunciado, al menos extraoficialmente, las precandidaturas, que ponen en evidencia que aquí no hay democracia interna. Segundo, precandidatos que salen a autoproclamarse como los representantes de determinados partidos y luego terminan desmentidos, como son casos de Tillería y Vanegas en Amigo, o el caso, perdón, de Tillería Vanegas en Amigo, el caso de Tabaco en Creo, que al final parece que está por ahora, eso puede cambiar, todo cambia rápido, sin movimiento. Rabascal se quedó fuera de Centro Democrático y terminó en Izquierda Democrática. Pepe Serrano del correísmo se mueve a Centro Democrático. Se habla de traición, pero sin embargo Correa estaba con un precandidato que también había sido traidor y había criticado a Ayala, y ahora tiene un candidato vicepresidencial, Diego Borja, del que se dice lo mismo. Aquí todo se hace a última hora y todo se hace con un desorden, y eso no le permite al votante ir formando una visión clara, una opinión clara de lo que nos proponen. Pensemos también en el Partido Socialista. Gustavo Vallejo sale a decir que buscan aliarse con el correísmo, y Pedro Granja, su candidato, sale a decir que con todos, pero con el correísmo no. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Este desorden pone en evidencia que no tenemos institucionalidad en los partidos, que son meramente emprendimientos electorales. César, aquí en el país tenemos que esperar a las elecciones para que haya una especie como de depuración de los partidos políticos, porque la ley no lo hace. Los partidos y los políticos no están interesados. Todo el tiempo se dice, hay demasiados partidos, hay demasiados políticos en el Ecuador, pero nadie ha hecho una reforma electoral al Código de la Democracia. Entonces tienen que esperar que en las urnas, ¿verdad?, el pueblo se decida por 2 o 3 candidatos y el resto no. O sea, una depuración. ¿Cuándo podemos tener realmente partidos políticos y ciudadanos pensantes para que no haya esta cantidad? 19 candidatos a la presidencia. ¿Qué podemos hacer, César? Pero ahí yo diría, primero que todo, no debemos concentrarnos solamente en las instituciones del Estado y en la ley. Tenemos que también ver en el comportamiento de la sociedad. Una de las razones por las que tenemos tantos partidos mínimamente competitivos que nos generan estas papeletas inmensas donde tienes que tomar en serio 19 binomios cuando en otros países son muchos menos, se da porque primero que todo el ecuatoriano, ya digo a nivel social y político, no toma bien una derrota. Si no le dan la precandidatura, entonces se larga y patea la puerta y se va del partido y busca otro. Si no le permiten poner su cuota de candidatos a la asamblea, patea la puerta y se larga a otro partido. Ese es un problema bastante ecuatoriano y por eso es que tenemos tantas listas. A última hora cada quien busca ser candidato del momento y no busca construir un proyecto político. Eso también es parte de la responsabilidad del ciudadano y del empresario. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros países la manera en que se compensa al que es derrotado es que se le da un espacio en la dirigencia del partido cuando pierde la precandidatura o la nominación a determinado cargo público de elección popular, y entonces se convierten en consultores, asesores, en directores de formación, en directores de comunicación, los envían a un think tank a ganar un sueldo y ponerse a formar la línea del partido. Pero eso no existe en el Ecuador, primero por la falta de institucionalidad en general, pero segundo porque aquí el empresario que da plata a la política no le interesa formar think tanks o direcciones en el partido y organizarlo y profesionalizarlo. Le interesa poner un billete para que vaya su candidato o el candidato que está apoyando le devuelva el favor después. Eso existe en la política de todo el mundo, pero en el Ecuador es la única forma en la que el empresario, lamentablemente, el empresario politizado, generalmente, o partidizado, generalmente participa. Entonces tenemos que también evolucionar, tenemos que involucrar como en otros países. Reconozco que es difícil porque aquí hay una clase media pequeña y débil, pero la clase media dar aportes pequeños y que los partidos empiecen a tomar en cuenta esos aportes de muchísimos que hagan un poco
que se conviertan en parte importante de la campaña, aportes de 20, 25 dólares, digamos, como lo vemos en Estados Unidos y en Europa, y con eso empiecen a tomar en cuenta la voz de los pequeños militantes. Todo eso tiene que pasar. Así que yo diría, no solo pensemos en el enésimo cambio al código de la desgracia o código de la democracia, no solamente pensemos en el cambio de la ley, también pensemos en cómo tiene que cambiar el comportamiento de la sociedad frente a sus partidos. César, ¿y qué queda por hacer entonces? ¿Vamos a ir a una papeleta de 19 candidatos presidenciales o crees que esa propuesta de unidad de las izquierdas, del centro a la izquierda, que se une a la derecha, eso es una cosa quimérica que nunca surte efecto en el Ecuador porque hay demasiadas ambiciones políticas? Yo, yo no veo improbable que tengamos una unidad fuerte de las izquierdas. Si la termina viendo, será pegada con baba, porque cuando ellos dicen tenemos muchísimos acuerdos y 4 o 5 puntos que nos distinguen, eh, igual no terminan resolviendo problemas fundamentales. Yo siempre recuerdo las diferencias entre, por ejemplo, Pachacuti, que el movimiento indígena y el resto de la izquierda progresista con el correísmo. Son la educación rural, los cupos universitarios y el tema ambiental, que termina convirtiéndose en un tema económico, ¿no? Porque los permisos, las prohibiciones y regulaciones que quieren implementar desde el progresismo van a limitar mucho la explotación minera, agrícola y petrolera de la que depende el Estado que quiere construir el correísmo, un Estado grande, fuerte, con mucho dinero, con mucho gasto público. Son diferencias tan fundamentales que yo no les creo a ellos que puedan simplemente ponerlas de ladito porque en general están de acuerdo con combatir el neoliberalismo que ni ellos mismos pueden definir de una sola manera, y por eso se vienen llamando falsa izquierda entre ellos. En la derecha la situación es aún peor, ¿no? También se habla de falsa derecha, pero en este momento está el poder del presidente de la República que ocupa ese espacio y el resto está viendo cómo hace sobrevivir a su tienda política. Entonces, yo la verdad que no veo que estemos cerca a una unidad seria o duradera. Escuchemos nada más las declaraciones de Jairala o de Correa, que han tomado, o que son los líderes de dos movimientos importantes en ese esfuerzo, que un día Jairala está dirigiendo ese proceso, parece, y al otro él mismo expresa que tiene dudas sobre si va a llegar a dar frutos, y Correa que sigue tuiteando en contra de la unidad y diciendo que prefiere unirse a una derecha nacionalista que solo él sabe qué significará eso para el correísmo, ¿no? Entonces, lamento ser pesimista, lamento pintar un panorama gris para el que me escuche, pero estamos lejos de tener una política más madura, organizada y profesional en este país. César, y tal como están las cosas y haciendo una especie como medición a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo ves la primera vuelta? Muchos dicen que Noboa va a quedar en primer lugar y que, que en segundo lugar quedará después de muchísimas contiendas electorales el correísmo y que la segunda vuelta será pues una medición entre ambos, teniendo como árbitro, como siempre, el anticorreísmo. Es probable, pero no es seguro, y yo pondría en duda que el anticorreísmo es lo que mueve al país. Hemos visto encuestas una y otra vez que colocan a ese anticorreísmo, que aparte es una identidad que es bastante fluctuante, en el 20 y pico %, a veces hasta menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en segunda vuelta? Pensemos en el Lasso de primera vuelta y en el de segunda vuelta, pensemos en el Noboa de primera vuelta y en el de segunda vuelta, ¿ya? El Lasso de primera vuelta era un anticorreísta puro y duro. En la segunda vuelta se reunía con las minorías étnicas y sexuales, sonreía, abrazaba a todo el mundo, se las daba de ambientalista, tenía una campaña más líquida, los zapatos rojos. Eso no era una campaña anticorreísta. En la segunda vuelta en que gana Noboa, él continúa lo que empezó a finales de la primera vuelta, luego del primer debate, la imagen de él que aglutina alrededor suyo, que no pelea, al que no atacan, sino hasta mucho más tarde cuando no tocaba de otra, porque era la segunda vuelta, solamente con 2 candidatos. Un Noboa del pro y no del anti, que fue la línea de sus primeros meses de gobierno. Así que no es el anticorreísmo, yo diría que es el no correísmo, que es una cosa distinta. ¿Y qué es el no correísmo? Eso engloba a gente de izquierda que tiene oposición al correísmo, a gente del centro y gente que se considera apolítica, a gente de la derecha incluso
que aunque se pueda autodenominar anticorreísta, no tiene los códigos y discursos del anticorreísmo. El anticorreísmo para mí tiene códigos y discursos muy específicos. Por ejemplo, querer explicar la inseguridad siempre partiendo de la salida de la base de Manta, querer conectar al correísmo con el narcotráfico, querer conectar a la narcopolítica con la mayoría de los problemas del país. No estoy haciendo un juicio de valor sobre esas posturas, estoy diciendo ese es el discurso anticorreísta primordial, un reclamo que ya se ha cumplido, pero de muchos años de ellos siempre ha sido, no exclusivo, pero muy de ellos, el tema de la extradición. Entonces, el anticorreísmo no es la gente que no apoya a Correa. El anticorreísmo se ha convertido en un grupo militante de oponentes de Correa con su propia línea. Y si alguien quiere ganar la presidencia en el Ecuador, que no sea correísta, sí tiene que apelar a ellos, pero tiene que ir más allá. Y a Noboa creo que le puede costar en esta ocasión al señor presidente, habiendo cambiado mucho su discurso y su línea en estos meses, volver a hacer esa apertura, desde la derecha más dura hasta bueno, lo que encontremos en el centro del espectro político y los descontentos con el correísmo. 9 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con César Febres Cordero Loyola, analista político, columnista de varios medios de comunicación. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Adelante, ingeniero. Gracias, Alcidito. Y a César, aprovechar este tiempo de entrevista con él, teniendo en consideración que su formación académica en la parte universitaria fue en los Estados Unidos, esta diferencia, ¿no?, con el bipartidismo norteamericano y en el caso del Ecuador, con una proliferación de partidos y luego muerte de los partidos, porque así es. Muchos son realmente clubes electorales que se hacen para que gane o participe tal o cual candidato. Pasó con el PUR, que en el caso de Sixto Durán Ballén, pasó en el caso de, no fue para que gane, pero sí creado para él, el Pueblo Cambio Democracia para Jaime Roldós. Falleció Jaime Roldós y se acabó Pueblo Cambio Democracia. Se lo creó para Guillermo Lazo. El PRIAN para Álvaro Noboa, se acabó el PRIAN, y ahora ADN, por ejemplo, en el caso del presidente Daniel Noboa. Pero hay otros partidos de los que estamos hablando que se crean, y en muchos casos, que es lo más grave de estos últimos tiempos, César, es que se vuelven partidos de alquiler. O sea, hay cualquier cantidad de candidatos, pero no hay suficientes partidos. Y entonces los candidatos y candidatas dicen, no, yo soy candidato, yo soy precandidato. ¿Y de qué partido? No importa, ahí encuentro uno de esos que está libre. Porque eso es lo que dicen, César. ¿Qué diferencia con el sistema bipartidista norteamericano y también con el sistema de partidos que hay en varios países europeos, que si bien no es bipartidista, no es tampoco como acá, que es una cosa, repito, casi que como estar yendo a la notaría para partidas de nacimiento y partidas después de unos años de defunción. Correcto. Lo que tenemos acá es un sistema de caudillos y de partidos de alquiler, de emprendimientos, en el sentido en que uno puede ir y comprarlos, así es. Y como habiéndolos comprado, uno los puede vender. Pensemos en lo que ha ocurrido, entre otros, con el movimiento Reto que se iba entregando a distintos dueños, o sea, por dar uno de tantos ejemplos. Pensemos cómo el correísmo también tomó a fuerza compromiso social y la transformó en lo que es ahora la RC. Que permítame también detenerme ahí para decir lo terrible de los caudillos, que son los que le dan cierta estabilidad a los partidos a veces, los hacen duraderos. El PRIAN, por ejemplo, Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional, originalmente, y esto me lo decía uno de sus dirigentes fundadores, iba a ser el PAN, Partido Álvaro Noboa. No lo dejaron ser así y le pusieron el PRIAN, que tal vez una coincidencia, comparte las siglas del PRI y el PAN, que eran importantes, o son importantes partidos mexicanos más relevantes en su momento. La Revolución Ciudadana, RC, son las siglas de Rafael Correa, el nombre, las iniciales. Entonces,
dependemos de esas figuras. El partido más longevo y que se la da de más estructurado de este país, que es el PSC, ha sobrevivido en bastantes ocasiones porque un caudillo ha tomado las riendas. Cuando se acabó la generación de Ponce Enríquez y Durán Ballén estaba perdiendo vigencia, entra Febres Cordero y lo salva. Después de terminar la carrera de Febres Cordero, pues Nebot ha tomado las riendas del partido. Pero ¿qué es el PSC sin Jaime Nebot? Hay un intento ahora de ciertos jóvenes en el partido, algunos prometedores políticos, para darle cierta forma de independizarse de la voluntad en cierta medida de Nebot, pero ya veremos si eso ocurre. El problema del Ecuador es ese, que tenemos caudillos y tenemos emprendedores. ¿Cuál es el problema común del caudillo y del emprendedor? Que es una persona que bien por su popularidad en un caso, por la plata en otra, se adueña de manera singular. Para tener partidos duraderos, y vuelvo a una respuesta anterior, necesitamos 20, 30, 200, 1000 personas en distintos niveles, con distinto poder, pero que compartan un partido. Y cuando entre esas 20, 100 o 1000 personas, algunos salgan perdiendo en las primarias, ojalá lleguen a existir, algunos salgan perdiendo en las convenciones, no lleven la candidatura o no impongan su plataforma en el partido, continúen dentro del partido, con un espacio, que les den algo y sigan trabajando. Lo único que vimos más o menos así en este país fue la izquierda democrática ya en el 87, en la pelea entre Raúl Vaca Caro y Rodrigo Borja, si mal no recuerdo, en la que terminó ganando Borja. Pero después de eso, la propia idea se terminó resquebrajando y volvió a lanzar a Rodrigo Borja a la presidencia. Necesitamos volver a experimentar con eso, pero para eso necesitamos preguntarnos hacia adentro como sociedad. ¿Qué pasa? Que aquí no sabemos compartir espacios, no sabemos administrar derrotas y no sabemos crear estructuras duraderas y compartidas. Es un tema muy, muy serio, ¿no? Es un tema muy serio. Y yo creo que bien lo dice César, es un tema de caudillismo. Es un tema de caudillismo y punto. O sea, recordemos el doctor José María Velasco Ibarra, cuando vino, regresó la última vez al Ecuador y que le dijeron que se iba a ser candidato, dijo: el velasquismo muere conmigo. Punto. Porque le dijeron: ¿y el velasquismo, usted va a ser candidato? No, vengo a morir. Y el velasquismo muere conmigo. Punto. Se acabó el asunto y se murió el velasquismo. Tan sencillo como eso. Y dentro de ese análisis estructural, vamos a la coyuntura antes de volver con las preguntas del CIDES. Vendrán las inscripciones hasta el día de mañana de las primarias y vendrán las impugnaciones, no solo ahora, sino hasta el mes de octubre, que tocan las inscripciones reales ante el Consejo Nacional Electoral, o definitivas, para ponerlo más claro. Entonces, seguramente muchos de estos 19 o el número que quede no será el mismo, porque algunos no cumplirán las reglas y los unos a los otros se impugnan también ante el Consejo Nacional Electoral, César. Entonces, igual, si son 12, es un número astronómico, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, insisto en eso, ¿no? Más allá de que hayan 12 o 20 listas de papeleta, lo importante es cuántas de esas valen la pena considerar, cuántas son competitivas, cuántas son serias. Todavía somos un país donde nos toca a la mayoría o a todas contemplarlas como tales. Todas tienen una oportunidad. Miren como el propio Daniel Noboa empezó con 3-4% de las encuestas y ahora es el presidente constitucional de la República. Con un salto extraordinario del 4 al 20 y pico % en una semana a finales de primera vuelta. Esas cosas pasan en el Ecuador porque la situación es bastante variable, porque no tenemos partidos. Entonces yo digo, no hay que soñar con una papeleta chiquita necesariamente, tal vez con una papeleta donde siga habiendo un montón de candidatos, pero en estas conversaciones solo tenemos en cuenta 2, 3 o 4 y el resto está ahí para perder el tiempo, como en Gran Bretaña, que hay candidatos de broma y uno ve en importantes constituencies, en importantes distritos, el primer ministro elegido y al lado un tipo con un tacho de basura en la cabeza, literalmente. Pero la gente sabe que eso es un chiste y a esa gente no importa. O sea, tenemos que ir consolidando estructuras más duraderas, que es lo que hemos venido conversando. Dentro de la fase de impugnaciones vamos a ver, como siempre, todo tipo de leguleyadas. Y me preocupa que, bueno, nunca se ha podido confiar en los tribunales electorales de este país, pero ahora hay razones para tener más miedo, ¿no?
Miren lo que pasa ahorita, hay una pugna por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, hay, obviamente motivadas por una pelea que hasta tiene matices personales, unas denuncias que salen de Construye desde hace tiempo contra el juez Ortega y el juez Torres que están en ese tribunal, y ellos son los que van a decir en ese sentido. Recordemos que en el CNE están pendientes de renovación un par de sus miembros, otros más deberían ser también reemplazados a fines de año, pero parece que en el Consejo de Participación no le van a dar tiempo a eso y continuaremos con este CNE. Que este CNE está presidido por Diana Tamarín, que hace poco desfilaba junto al presidente de la República, que también es candidato por Nueva York y cuyo hermano es funcionario nombrado por este gobierno en el consulado en Queens. Entonces, y es una Diana Tamarín, por si acaso, que dependiendo Eso es increíble. se lo pregunte, ella es correísta, anticorreísta, derechista, izquierdista y todo lo que usted quiera, ¿no? O sea, que es un personaje bastante complicado, la doctora Tamarín. Y lo que trato de decir es, hay razones de sobra entonces para desconfiar de este proceso, y no es lo que necesita un país cuando está enfrentando tanta crisis social, tanta crisis económica, tanta crisis de seguridad, la infiltración real, aunque mal ponderada, del narco en la política, y en medio de todo eso no podemos ni confiar en nuestras elecciones. Yo creo que esa es una cuestión urgente de planteársela a los candidatos. ¿Qué van a hacer ustedes para limpiar de verdad el CNE, para tener un CNE independiente que juegue en favor de todos y no le dé favor a nadie? Las preguntas finales del licenciado Alcides Montilla, 10 de la mañana ya con 3 minutos, 10 con 3 minutos, Alcidito. César, este conflicto político, jurídico, electoral que mantienen el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad, con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, con la presentación pues, ante el Tribunal Contencioso Electoral y una denuncia que implica un pedido de destitución, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Le quita votos al presidente realmente o la gente dice, bueno, eso es problema entre ellos y no va a pasar nada en lo electoral? Bueno, hay quienes consideran que el matiz que va tomando esto de la pelea con violencia de género y las denuncias que plantean la supuesta violencia política de género le pueden hacer daño a la imagen de Daniel Noboa, ¿no? Daniel Noboa con su familia ideal, eh, pero no estoy seguro todavía de eso. Yo tampoco creo que deberíamos hablar meramente de si va a ganar o perder votos. El factor más importante en esta pelea es perderá tiempo o no. ¿A qué me refiero? Que esto ocupa por un tiempo espacio en la prensa y en las conversaciones de ciertos segmentos de la población. Hay que ver cuántos también. Pero más allá de eso, ocupa el tiempo y el espacio del presidente y de su equipo político y de su equipo jurídico. Están peleando en el TSE porque me quieren destituir y yo la quiero destituir a ella, que yo no quiero que ella ocupe la presidencia como encargo, pero si yo encuentro una argucia legal para evitar eso, puede ser que invaliden mi candidatura o se vicie el proceso electoral. Pensar en todo eso en medio de la campaña ciertamente le resta tiempo y recursos a la propia campaña. Entonces yo diría, no solamente pensemos en votos que puede ganar o perder Daniel Noboa, pensemos en los recursos, en el tiempo que va a gastar en estas peleas con la vicepresidenta, que lo van a distraer del esfuerzo por gobernar, que a pocos meses de la elección es parte del esfuerzo de ser reelegido. Hay la versión de que el presidente no va a pedir licencia para que no asuma la presidencia la vicepresidente y que hará campaña será pues a partir de las 6 de la tarde en adelante, olvidándose el presidente tal vez que va a tener que ir a los debates y en donde ahí no va a ser necesariamente a la hora que él quiera, ¿no? ¿Cómo ve esta situación, César? Para responder eso me veo obligado a decir, no soy ni abogado ni experto en esa área. Sin embargo, como ciudadano informado, como ciudadano que escucha a quienes son expertos, puedo decir que antes de esta controversia de Verónica Abad, nadie ponía en duda el significado más obvio de la ley, ¿no? De que el presidente pide licencia. En su momento, y diciendo que no tenía obligación, Correa pidió licencia para hacer campaña, aunque bueno, con la manera en que se manejaba el Estado en esas épocas, daba igual si pedía o no licencia, ¿no? Pero lo que trato de decir es,
ahora se están tratando de estirar la interpretación de la ley de un montón de maneras para evitar que Verónica Abad llegue a la presidencia, y eso me preocupa. Yo sí considero que Verónica Abad es un personaje nocivo en la política del momento, porque solamente con que ella haya contemplado el hacer cambios a la política tributaria del gobierno en las semanas que ella pudiera estar en el encargo, nos revela que no tiene pues una postura seria sobre el cargo que ocupa. Yo puedo decir eso, y sin embargo, eso es muy independiente de que la ley es igual para todos. Y me preocupa que estén buscando interpretaciones que a mí me parecen y a los expertos que escucho les parecen bastante estiradas. Y de nuevo, el que pierde ahí es el pueblo ecuatoriano porque pierde su democracia. Y lo que quizá algunos celebren, Noboa gana con esto, Noboa vence a Abad que me cae mal con esto, piensen que va a sentar un precedente para que en unos cuantos años quizá alguien que a usted le caiga mal utilice eso en contra de que a usted le caiga bien, ¿no? Siempre tenemos que pensar en qué precedente estamos sentando en la aplicación de las leyes. Las 10 de la mañana con 9 minutos, 10 de la mañana 9 minutos, ingeniero Mendoza, para que usted continúe con más preguntas. Gracias, gracias Alcidito. Y bueno, para agradecerle a nuestro invitado, como decíamos, un joven y destacado analista político, don César Febres Cordero, que ha estado con nosotros. Oiga, una última inquietud, y ya que el apellido Febres Cordero viene de Venezuela, porque así decían siempre. Yo recuerdo a su tío, abuelo, el ingeniero León Febres Cordero, que decía, de Venezuela viene el apellido Febres Cordero. Eh, Cuéntenos, ¿qué le parece la marcha de mañana de la oposición democrática y cómo terminará este asunto que nos tiene a todos pendientes de Venezuela? Bueno, ahora que lo dice, sí, nosotros venimos de Puerto de Altagracia, en Zulia, si mal no recuerdo, y sí. Ya, o sea, cerca de Maracaibo. Creo que a todos los latinoamericanos, a todos los que nos consideramos demócratas, más allá del lazo que podamos tener o no con el país, yo lamentablemente me siento pesimista por diversas razones. Han habido marchas como estas que en los días recientes, como la que se espera para mañana, marchas más grandes, ha habido más muertos en las calles, ha habido presión internacional, ha habido sanciones y la cuestión no ha cambiado. Yo no veo al gobierno chavista demasiado fuerte porque por algo exporta petróleo todavía a Estados Unidos, por algo buscó los acuerdos de Barbados que luego se desvanecieron, por algo aceptó ponerse en riesgo en este proceso electoral, pero a la misma vez el chavismo y Maduro han sobrevivido un montón de crisis parecidas y escenarios de violencia en las calles. Yo no veo que haya cambiado fundamentalmente frente a la década pasada y siento que hay un problema ahora que no logran superar ni María Corina Machado, ni Edmundo González, ni sus aliados, ni sus amigos en el extranjero, y es darle una rampa de salida clara al chavismo. ¿A qué me refiero con eso? Guardando las inmensas distancias. Pensemos en una dictadura que perdió elecciones y se dio, que fue la de Pinochet en Chile. Pinochet se cae en parte porque, habiendo querido desconocer los resultados del 88, del sí y del no, de la consulta, el general Matei, comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar, se paró frente a la prensa en los bajos del Palacio de la Moneda y dijo que él consideraba que la oposición había ganado. ¿Por qué hicieron eso los militares? ¿Por qué se le viraron a Pinochet y por qué no creo que se le van a virar al madurismo, a Chávez, al chavismo, a Maduro ahora? Porque en ese entonces ellos tenían garantías, los militares chilenos, de que muchos de ellos iban a seguir con su vida, no iban a ser perseguidos. No tenemos lo mismo todavía en Venezuela. Hay a lo mucho garantías para quienes se volteen ahora, pero no para realmente pensar qué va a ser la transición. Y segundo, la economía, el sector activo de la sociedad en Chile, se convenció de que los demócratas, que la concertación, no iban a hacer el cupo que se esperaba, no les iban a quitar sus propiedades, no eran comunistas ni nada. En cambio, en Venezuela, la economía está controlada por la gente de Maduro, está controlada por los militares, y esa gente tiene todo que perder. Si la oposición, y con esto concluyo, no le da garantías a estos poderes económicos y militares
de que van a tener una salida para preservar su vida y algo de su posición económica, ellos van a sentir que tienen todo que perder y por ende van a ir hasta el final con la represión y el apoyo a la dictadura de Maduro. Entonces, lo que trato de decir es que tienen que comunicar de manera clara que están dispuestos a ceder, de que van a perseguir a muy pocos, de que van a permitirles conservar algo de poder a esta gente, porque si no se les va a hacer muy difícil quitarles a ellos el apoyo que tienen ahora de todas las armas y de casi todo el dinero en Venezuela. Es verdad, un gran análisis breve, pero muy válido. Gracias sobre la situación tan intrínseca y que lleva tanto tiempo de esta dictadura en Venezuela. Gracias, César, y que tenga buen fin de semana. Igualmente, un inmenso placer. Era el conocido editorialista, analista político, comentarista radial, César Febres Cordero, aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya.